Vamos a leer juntos, por favor, en Marcos capítulo 11, el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Como oraba recién, este es un mensaje para llevarte a un nivel más alto en el buen sentido, para que tu fe crezca, para que puedas usar tu fe. Ese es el sentir. Que podamos de alguna manera, con la ayuda del Espíritu Santo, aprender a usar nuestra fe y a usarla bien. Marcos 11, del 12 al 14, le voy a leer la versión viviente, la NBB. Son palabras del Señor Jesús. Les leo el comienzo. Dice: a la siguiente mañana, al salir de Betania, tuvo hambre, por lo que se acercó a una frondosa higuera. Esperaba hallar algunos higos, pero al hallar solo hojas, porque no era la temporada de higos, dijo al árbol: nadie más va a volver a comer jamás de tu fruto. Y lo oyeron los discípulos. Vamos al versículo 20, que cierra este suceso. A la siguiente mañana, al pasar junto a la higuera, los discípulos vieron que se había secado hasta las raíces. Diga conmigo, hasta las raíces. Wow. Pedro, recordando lo que había pasado, exclamó: Maestro, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Le leo otra vez el 22. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda que va a suceder, el monte lo obedecerá. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y así será. Una palabra seguramente muy conocida, que hemos oído muchas veces. Pero ustedes saben que a mí cuando predico me gusta siempre ser práctico. Que lo que aprendemos, y de hecho Jesús fue el mejor en esto, de que cada enseñanza de Él nos lleve a algo práctico. No quedarnos en la teoría. Por eso hoy quiero hablarles de la fe y de cómo usar bien la fe para que podamos justamente llegar a esto que el Señor nos está mostrando aquí, nos está hablando, mover montañas, que no es otra cosa que mover los imposibles. Y sabes, lo que veo aquí, una vez escuché a alguien, creo que era Cash Luna, que él decía: ¿por qué Jesús les enseña acerca del poder de una palabra de fe a través de algo muy negativo, que fue la muerte de una planta? De hecho, yo imagino a Jesús cuando les está hablando esta palabra y les está diciendo tengan fe en Dios, yo lo imagino a él parado al lado de esa higuera seca. Qué lindo como maestro poder hablar al lado del milagro, ¿no? Mire, los discípulos estarían todavía fascinados. Yo me lo imagino a Pedro: mirá, no le quedó una sola hoja. Y otro que le decía: pará, cállate que ahí el Señor está hablando. Y lo veo a Jesús ahí parado al lado de esa higuera seca que se había secado en 24 horas. Se murió completamente hasta las raíces. Fue impresionante cómo se secó. Pero ¿por qué les digo? Usó algo negativo, algo feo, para mostrarles a los discípulos el poder de una palabra soltada con fe. Y escuchaba a Cas Luna que él decía que ¿por qué Jesús usó este ejemplo negativo para enseñarles acerca del poder de la fe? Porque dicen que lo negativo causa un efecto mucho mayor que lo bueno en la mente del ser humano. ¿Por qué creen que los noticieros buscan siempre noticias malas? Impacta mucho más. De hecho, te pueden pasar 10 cosas buenas en un día. Dicen, creo que la relación es 10-1. 10 cosas buenas en un día, pero al último momento del día te pasó algo malo, o a la mañana te pasó una sola cosa mala, todo el día te acordaste de lo malo. ¿Es así o no? Y quizás hubo bendiciones, le predicaste a alguien, oraste por un enfermo y se sanó, pero te acordás que a la mañana te dijeron que te van a bajar el sueldo. Lo negativo causa un efecto muy fuerte. Entonces, entiendo de que Jesús aquí le está enseñando algo que no quiere que jamás se lo olviden. Se los quiso grabar en el cerebro, en el espíritu, a los discípulos. Esa imagen
de esa higuera seca de un día para el otro, por el solo hecho de que Jesús le dijo, nunca más vas a dar fruto, esa imagen quedó grabada para siempre en la mente de los discípulos. Nunca más olvidarían lo que es hablar con fe. Y de hecho ellos después lo vivieron. Pero quiero decirte algo. Lo importante de este milagro, de esta enseñanza, es que no solamente Jesús estaba haciendo un milagro para que vean el poder que Dios le había dado, como muchos de los milagros que había, no. La diferencia en este milagro es que Él hizo lo que hizo, soltarle una palabra a una planta para que se seque de un día para el otro, porque le estaba diciendo a los discípulos, yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo y que lo aprendan, y lo aprendan bien. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que leímos recién en el versículo 22, la respuesta de Jesús cuando Pedro le dice, Señor, la higuera está totalmente muerta, no fue la respuesta del Señor, ¿sí vieron? Ese es el poder de Dios. No, la respuesta fue, muchachos, ustedes pueden hacer lo mismo. Solamente crean al Dios poderoso, solamente tengan fe en Dios. Esa fue la respuesta. Y el 23 dice, les aseguro que si alguno de ustedes, hijitos, así le habrá dicho el Señor, si alguno de ustedes le dice a esa montaña que está allí, que se mueva y se arroje al mar, y no duda que va a suceder, la montaña lo va a obedecer. Así como la higuera se secó porque yo le hablé. ¿Me están entendiendo? Está totalmente claro que Jesús no solo está mostrando el poder de una palabra de fe, sino le está enseñando, como Él acostumbraba, a sus discípulos lo que Dios quería hacer con ellos. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Yo hoy vengo a decirte de este púlpito que Dios tiene un llamado sobre tu vida. Y ese llamado es a mover las montañas. Amén. Ay, pastor, no, yo pensé que era otro el llamado. Jesús llamó a la iglesia a usar la fe para mover montañas. Amén. Ese es el llamado de la iglesia. Ahora, que la iglesia haya dejado en una estantería, o yo siempre uso un ejemplo, vieron que todos en algún momento tenemos algún galponcito en el fondo de casa, la mayoría. ¿Por qué? Porque ahí guardamos lo que no usamos. Yo creo que la iglesia de este tiempo ha dejado muchas veces la fe en ese galponcito y se acostumbró a hacer todo sin usar esa fe. De boca decimos yo creo, pero de hecho no la usamos o la usamos poco. Y Jesús es rotundo. Le está diciendo a sus 12, si ustedes se dan cuenta lo que pudieran hacer con la fe, si ustedes pueden creerle a Dios, no solamente van a hacer lo que yo hice con la higuera, ustedes le van a poder hablar a los imposibles y ustedes, iglesia, lo van a mover. Alguno está por ahí diciendo, no, pastor, yo ya no. Quédate tranquilo, los que se sienten rendidos hoy van a ser renovados en la fe. Por eso está esta palabra esta mañana. Es un llamado, digan conmigo, es un llamado. Hay un llamado del Espíritu Santo este tiempo a la iglesia a que otra vez volvamos a usar la fe. Que la tomemos y la usemos. Y yo quiero hablarte esta mañana de cómo usar esa fe. Primero, antes de hablar de cómo usar esa fe, lo que Jesús dijo, los centró y le dijo, muchachos, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Es importante que tu fe no esté puesta, como hablábamos al comienzo, en las emociones, en tus logros. Porque hiciste tal cosa, Dios te va a bendecir. No, es creerle a Él y creer a su palabra. Tengan fe en Dios, fue lo primero que Jesús dijo. Hebreos habla de que tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Que Él es el autor de nuestra fe. Y es el consumador, es el que va a hacer la obra. Tus ojos tienen que estar en Jesús. Antes de avanzar, quiero que centres tus ojos en Él. Y que te des cuenta que es Jesús el que va a hacer la obra en tu vida. ¿Amén? Porque a veces nuestros ojos se tuercen. Yo no te puedo hablar de usar la fe hasta que no entiendas eso. Primero, tengo que centrar mis ojos en Jesús. En nadie más. Él es el centro. Es Jesús el que hace la obra. Es su palabra, es su promesa y Él es el autor de tu fe. Amén. El que te inspira, el que te da ejemplo, el que te dio promesa. Jesús. Digan conmigo, Jesús. Por eso adorábamos recién y exaltábamos a Jesús. Centrar nuestros ojos en Él, poner nuestra fe en Dios. Y ahora viene la parte práctica. Pastor, ¿cómo uso mi fe? Eso quiero hablarte. Primero, si ustedes se fijan en el mismo pasaje que leímos, Jesús, me gusta porque el Señor nos enseña cosas grandes, pero tiene la simpleza
para bajar a los niveles más bajos, para que cualquiera pueda usar la fe. Si se fijan en lo que leímos, el versículo 24, el Señor nos da el primer ejemplo donde poder usar la fe. Quiero ser bien práctico en esto, le voy a leer ahora sí la Reina Valera. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, digan conmigo, orando, creed que lo recibiréis. Todo lo que pidan, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. ¿Saben qué quiere decir esto? Te lo digo en un lenguaje más argentino. Lo que pidas creyendo va a suceder. No, pastor, no, pero teológicamente hay que evaluar el momento donde se está pidiendo y si es de día o de noche, o si sopla el viento del sur o del norte, o si está en la iglesia o en la casa, o está orando en el baño. No, nada de eso es bíblico. Jesús es simple. Lo que pidas creyendo, eso viene. Simple. Porque esa simpleza potencia tu fe. Esa simpleza hace concreta tu fe. Yo le pedí algo a Dios y lo estoy creyendo. ¿Sabes qué? Eso que pediste, eso viene sobre tu vida. Porque lo estás creyendo. Jesús abre el panorama con esta palabra tan claramente. Le dice, muchachos, si ustedes pueden pedir algo en la oración y cuando lo están pidiendo, lo están creyendo, les digo algo, va a venir. Es absoluto, es rotundo. Hay mucho en nuestra mente, mucho de mundo evangélico en nuestra mente que nos ha debilitado la fe. ¿Por qué? Porque hay tanto argumento que cuestionamos, no, pero esto, y ahora le voy a hablar de un argumento que ha hecho mucho daño dentro de la iglesia evangélica, que debilita la fe del cristiano. Y Jesús fue simple. Muchachos, si ustedes creen que esa montaña se mueve y le hablan y le ordenan, la montaña se va a mover. Es una locura lo que dijo el Señor, pero es real, digan conmigo, es real. Uno dirá por ahí, más conservador, pastor, ¿no se le fue la mano? Arréglense con él lo prometió. Él lo prometió. Por eso yo creo la montaña tiene que ver con lo imposible. Digan conmigo, lo imposible. Vamos a declarar esta mañana, ¿ven? Digan, lo imposible se va a mover. No, pero hagan con la mano así, se va a mover. Amén. Gloria a Dios. Decirle al que tenés al lado, es por tu fe. Una más, ¿se animan a decirle? Vos vas a mover esa montaña, decirle. La vas a mover. Gloria a Dios. Saben, nosotros buscamos 1000 vueltas a esta promesa. Le buscamos las 1000 formas. Y Jesús fue simple. Si lo pides creyendo, eso viene. Si lo pides creyendo, eso viene. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces, ¿dónde uso la fe? Lo primero, donde puedes usar la fe, es cuando oras. Y discúlpeme que sea rotundo en esto, pero si cuando oras, y especialmente cuando pides algo, lo vas a pedir y no lo estás creyendo, te doy un consejo. No lo pidas. Uy, pastor, qué duro. Es que la Biblia dice que lo que Dios responde es lo que se cree pidiendo. No lo que pido por pedir. No lo que pido repitiendo porque me dijeron que lo repita 1000 veces. No. Jesús responde, el Padre responde las oraciones que pedimos creyendo. Lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Cuando ores, todo lo que pidas, créelo y lo vas a recibir. Pero quiero leerte en Primera de Juan, acompáñame, capítulo 5. Aquí viene un problema que debería ser una promesa poderosa, pero se convirtió por malas interpretaciones en un obstáculo para la fe. Primera de Juan 5. Le voy a leer la versión tradicional, versículo 14, en la Reina Valera, que seguro lo conocen así, el 14 y 15, y luego les leo otra versión para que se entienda más. El que escribe Juan, el que había visto la higuera seca seguramente, porque estaba entre los 12, el apóstol Juan. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén, pastor. Gloria a Dios. Y si sabemos que él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya hayamos hecho. Ya tenemos lo que hemos pedido. Porque cuando oramos conforme a su voluntad, él nos oye. Ahora, el problema del mundo evangélico ha sido la famosa voluntad de Dios. 1000 veces escuché esto. Pastor, yo estoy pidiendo eso, quiero una casa nueva, quiero cambiar el auto, pero no sé si es la voluntad de Dios. Quiero que mi suegra se sane, pero no sé si es la voluntad. Estaba torcido el hermano ahí, no. Pero
lo digo en broma, pero imaginen un problema de salud. Estamos orando y yo escuché muchas veces decir, no sé si es la voluntad de Dios que se sane o que se muera. Hay un problema ahí. Quiero que entiendan bien esto. Jesús nos enseñó, volviendo al anterior, que si le hablamos a la montaña sin dudar y le damos una orden, la montaña se mueve. En el momento que vos estás cuestionando si lo que orás y lo que pedís, eso no es la voluntad de Dios, estás debilitando tu fe. Y yo te lo voy a explicar. Porque quiero decirte cuál es la voluntad de Dios. En esta mañana te vas a enterar. Ahora mismo te voy a decir cuál es la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere este pasaje? Juan nos dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, ya está. Digan conmigo, ya está. Dios respondió. Claro, y ahí es donde todos nos trabamos. Sí, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo hoy te quiero decir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe, pastor? Porque lo acabamos de leer. Jesús dijo que lo único que el Padre quiere es que le creas. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que cuando ores le estés creyendo a Él. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? La otra versión, miren, aquí se entiende mejor. La BHTI, miren cómo dice, tenemos plena confianza en que si algo pedimos a Dios tal y como Él quiere, digan conmigo, como Él quiere, entonces Él nos va a oír y nos va a responder. ¿Cómo quiere Dios que le pidamos? Creyendo. Ahora sí les hago repetir otra vez, creyendo. Dios quiere que le pidamos creyendo. Esa es la voluntad de Dios que se refiere Juan. No de qué color va a ser el auto que te querés comprar. O si te vas a comprar una casa en un barrio o en el otro. Eso viene por el Espíritu. Cuando eres hijo, el Espíritu de Dios nos guía. No hay problema con eso. Es más, ¿saben qué? Yo creo algo. Jesús dio rienda suelta que todo lo que creas lo pidas. Porque Él sabe que la fe esa que tienes te la da el Espíritu. Y Él nunca te va a dar una fe que te lleve a hacer algo que Dios no quería para tu vida. ¿Me están siguiendo? No hay problema con la voluntad de Dios. Solo se trata de creer. Si te mueves en el Espíritu de Dios y le estás creyendo, Él mismo va a poner esa fe. Te va a dar una palabra, va a llenar tu corazón de fe para que le puedas ordenar a esa montaña. Montaña, yo estoy creyendo, te vas fuera en el nombre de Jesús. Y la montaña se va a mover. Si esa montaña no se tiene que mover, no vas a tener la fe para decírselo. Porque esa fe viene de lo alto. ¿Me van siguiendo? No hay problema con la voluntad de Dios. Lo que quiere decir este pasaje es que cuando vamos a orar y estamos pidiendo algo, aprendamos a pedir como a Dios le agrada. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que su pueblo le crea. Que su pueblo cuando pide algo le crea. Algunos cuando hablamos en lo pastoral, yo le he llegado a decir, cuando me hablan de un desafío o una conquista, ¿vos lo estás creyendo? Sí, pastor, lo creo. Entonces sí, avanzá. Yo, por ejemplo, les cuento cuando apenas salíamos de los Chañar en plena lucha, alguno me decía, bueno, pero ustedes imaginen del desierto que veníamos, ¿no? Y alguno me decía, ¿por qué no le pedís a Dios que te regale una casa para empezar un nuevo tiempo? Y ¿saben qué? Yo me sinceré y dije, no tengo la fe para pedirlo, pero sí tengo la fe para que el Señor me abra puertas cuando para mí era imposible poder alquilar una casa legalmente, con papeles y todo, era imposible. Casi eso nos hace volver, porque no teníamos ni cómo demostrar ingresos. Eso para mí era un gran desafío. Esa era la fe para alquilar, ¿me entienden? Pero Dios con el tiempo te va llevando a cosas mayores. Pero siempre les digo esto en la pastoral. Reconozcan la fe que tienen porque es la que Dios te está dando. Y esa fe es la que tienes que usar cuando oras y cuando pides. Señor, yo creo que tú me vas a dar, quizás uno diga, para poder pagar la luz. Claro, otro que tiene la fe más desarrollada dice, ¿eso le estás pidiendo al Señor? Sí, pero puede haber una persona que hoy no tenga ese dinero para pagar un servicio, pero sí tiene la fe para usarla. ¿Me van siguiendo? Lo que quiero decir es que Dios va a poner en tu corazón la fe necesaria y la fe que quiere que uses. Él la va a poner y te digo algo más, esa fe va a crecer, va a ir en aumento, pero ¿cuándo? Cuando usas. Lo pequeño de fe que puedas tener y lo usas, la fe crece. Diga conmigo, la fe crece. Es como un músculo que cuanto más lo ejercitas, más se desarrolla. Así es la fe. Pero no te preocupes por la voluntad de Dios. Te puedo asegurar en esta mañana, y pruébalo, que si le crees a Dios, estás orando en la voluntad de Dios. Si le creíste a Dios, Él va a respaldar tu oración. ¿Me entendieron cuando hablé de esto? ¿Amén? Porque si dudas todo el tiempo y estás con ese argumento religioso, no, es que Dios no sé si lo quiere. Confía que el Espíritu está poniendo el querer como el hacer en tu corazón y que estás orando bien. Diga conmigo, estoy orando bien.
No lo creyó ni, no lo creyó ni el de al lado. Ahora decí conmigo, estoy orando bien. ¿Por qué? Porque le estás creyendo. Y te quiero confirmar algo, va a haber respuesta. Porque le estás creyendo. Bíblicamente podemos decir que Dios responde las oraciones que son creídas. Vuelvo a decir, una pausa, no te preocupes si has perdido la fe para pedir, porque hoy el Señor va a renovarte. Tengo eso en el corazón, vamos a orar por ese renuevo de la fe. Lo segundo para usar tu fe, ahí mismo en Marcos 11:23, es lo que se conoce como declarar una palabra de fe, hablarle a tu imposible. Yo quiero que entiendas que el pasaje que leímos, yo sé que es poderoso, es glorioso lo que Jesús hizo, pero imaginen por un momento a Jesús hablando con una planta. Ustedes imaginen eso. Jesús hablándole a una planta una palabra tremenda. Dice, nunca más van a comer un fruto de ti. Los discípulos han dicho, ¿qué le pasó? ¿Se enojó? No sé. Algo estaba creyendo el Señor. Había una enseñanza poderosa. Al otro día la planta estaba muerta de raíz. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo segundo en lo que puedes usar tu fe. Y quiero que la iglesia lo entienda bien. Se trata de hablarle, de declarar lo que crees. Es muy importante que lo que crees lo puedas declarar a tu imposible. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hago? ¿En qué momento, pastor? Claro, lo puedes hacer cuando oras, lo puedes hacer cuando estás caminando, lo puedes hacer cuando estás comiendo con alguien. Lo que declares que sea realmente, tengas la conciencia que lo que estás diciendo tiene poder y que puedas declarar lo que crees. Amén. Puedas declarar con tu boca que vas a ser prosperado, que vas a crecer, que no te vas a quedar solo, que vas a formar tu familia, que tendrás un buen esposo, una buena esposa. Tienes que declarar lo que crees. Los que saben de la fe y los que enseñan sobre la fe, hombres ungidos, dicen que cuando una persona abraza algo en el corazón y lo cree, lo que sigue es confesarlo. Y ahí es donde todos se te ríen. Ahí es donde todos por ahí se burlan. O alguno dice, este está loco. No tiene para comer y dice que el Señor le va a dar una empresa. ¿Saben qué? Ese loco le está creyendo al Señor y comenzó en la etapa de la confesión. Jesús es claro, cuando habla de la montaña no dice oren por la montaña. Por favor, léanlo. Fíjense lo que Jesús no le dice oren por la montaña. En el 24 sí dice lo que cuando ustedes oren y pidan con fe, no duden y lo van a recibir. Pero cuando da el ejemplo de la montaña, dice párense frente a la montaña y díganle, montaña te vas. Montaña te tienes que ir en el nombre de Jesús. Así es como se le declara a lo imposible. Tienes que hablarle. Alguno me dirá, pastor, eso no me gusta. Bueno, vas a tener que aprenderlo. No, pastor, pero yo quiero que usted venga y le ore usted a la montaña. No. Jesús enseñó, muchachos, si ustedes le creen al Señor, ustedes la van a mover. Y aquí hay una iglesia de gente que mueve montañas. Amén. Primero, porque oran creyendo. Segundo, porque le hablan a la montaña. Imaginen que lo vea un vecino y diga, ¿qué está haciendo el loco ese? Y le estaba hablando al auto. Vos que tenés las ruedas gastadas, que estás un poco despintado, te saludo, adiós, vendrá un 0 kilómetro. Ustedes se ríen, suena ridículo o materialista, pero así se le ora lo imposible. Otro puede decir, esta casa que estoy alquilando, esta casa va a ser mía. Esta casa va a ser mía. Párate ahí y declará lo que el Señor pone en tu corazón. No te digo otra cosa. Que lo que crees en tu corazón le hables a lo imposible. Esta ciudad que muchas veces le dio la espalda a Bahía Blanca, que le ha dado la espalda a Jesús, va a ser una ciudad que corra al Evangelio de Cristo. ¿Amén? Yo quiero que hoy incorporemos esto como iglesia. No sé si lo acostumbrábamos. Hoy quiero que lo incorporemos. Es poderoso. Esto desata avivamiento, esto desata milagros. Cuando hay una iglesia que cree y lo declara. Cree y lo declara. Vos en tu casa tenés al Espíritu de Dios y Él te ha dado una fe para que declares cosas en tu barrio. Este barrio se acaban los robos. Este barrio se va a limpiar. Va a haber presencia de Dios en todas las manzanas. En este barrio no va a haber brujería, no va a haber hechicería. Cae por el poder de Dios. Decláralo. Y quizás está lavando la ropa. No, ya no, el lavarropa. Amén, si tenés luz. O estás amasando un pan casero. Señor, así como está leudando esta harina, va a crecer el evangelio en mi barrio en el nombre de Jesús. Amén. Eso es declarar. Qué tremendo poder el Señor ha puesto sobre nuestras vidas si le creemos a Él. Una boca que habla lo que le creyó a Dios es poderoso. Si hay uno que está lanzando una palabra de fe, yo me correría del camino. Amén. Algo va a pasar, digan conmigo, algo va a pasar. Cuando hay una iglesia que declara, que ora, que bendice a sus vecinos,
que pide la gloria de Dios sobre Bahía Blanca. Yo les pido eso, declaren avivamiento el 2024, algo muy sobrenatural para Bahía Blanca, amén. Que lo que nos han profetizado lo pedimos y lo creemos que viene en el 2024. Empecemos a declarar, les animo este año a hablarle a los imposibles. Hablarle a los imposibles, ¿por qué no? Ir por ese lugar que soñamos, amén. Viene, ese lugar viene, amén. Conquistar y declarar y las montañas se mueven. Pero por último, hoy cierro con una tercera cosa donde puedes usar tu fe. Por lo menos nosotros como ministerio, como matrimonio, familia, lo hemos vivido y muchos de ustedes lo han aprendido. El mismo pasaje pero similar en Mateo 17, 20 y 21. Miren lo que dice aquí. ¿Lo tienen? Mateo 17, 20 y 21. Leo una versión más actual. Dice, por la poca fe que tienen, respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada será imposible. Yo no sé por qué, pero siento que esta palabra que le estoy leyendo ahora ya tiene que ver con el 2024. Te estoy hablando de cómo usar la fe. Te hablé de que cuando ores y pidas, lo creas. Te hablé de declarar. Si lo estás creyendo, decláralo. Decláralo. Y en tercer lugar, hay muchas más formas, pero esta última es la que nosotros más usamos. Digan conmigo, una semilla. Esto es algo serio, algo del Señor, algo del reino. Una semilla de mostaza, dice el Señor. Si ustedes tuvieran fe como una semilla. La semilla de mostaza, el grano es lo más pequeño que puede haber. Pero así de pequeña como es esa semilla, dice, puedes lograr que las montañas se muevan. Anteriormente te dije declarándole, pero aquí hay otro ejemplo. Con una fe como una semilla. ¿Saben? Nosotros creemos como iglesia de avivamiento y hemos aprendido lo que es una semilla. Es una ofrenda. Por eso ustedes ven aquí en el sobre dice, a veces viene el hermano y me dice, pastor, ¿qué es todo esto? Diezmo, voto, siembra, primicia. Pero ahí ven que dice siembra. Yo pedí específicamente que cuando se haga el sobre se le ponga la palabra siembra. Para mí siembra es esto que estamos leyendo. Es una semilla en el altar. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cómo fueron tus más grandes conquistas? ¿Cómo las hiciste? Sí, las hice orando, pidiendo con fe. He aprendido a declarar, pero lo que más usé fue una semilla. Y lo poderoso que quiero hablarte esta mañana, que cuando haces una ofrenda de siembra, la promesa es, nada será imposible. Yo no sé cuál es tu imposible hoy. Yo no sé cuál es tu imposible hoy, porque de hecho los hay. Hay imposibles. Pero Jesús dice, si la fe de ustedes es como una semilla de mostaza, van a poder mover los imposibles. Nada les será imposible. ¿Qué necesito, pastor? Usa una semilla en el altar. Tal vez tengas prejuicios o cosas que tal vez no entiendas. Yo les soy sincero y se lo he dicho de este púlpito. Cuando empecé a aprender esto, dije, Señor, no lo entiendo mucho, pero lo voy a probar. Empecé a creerle al Señor con pequeñas semillas y pequeñas conquistas. De hecho, le he contado a muchos hermanos, ¿por qué dice voto aquí? Porque a veces ni la semilla tenía. Pero le hacía una promesa al Señor. Señor, si tú me das, yo voy a darte. Y el Señor me respondía mucho antes de que yo lo espere. Y así empezamos a crecer, a prosperar y a ver la mano del Señor. Hoy es un arma letal contra el enemigo. Y la usamos todo el tiempo, no el domingo. Yo la uso toda la semana. Cuando hago un presupuesto, cuando quiero un negocio, cuando quiero conquistar un lugar. El lugar que ustedes están aquí sentados se conquistó con una semilla. Todo lo que hacemos lo hacemos a través de una semilla, sembrando al Señor, y hemos visto la mano del Señor. Amén, iglesia. Pero hoy quiero dejarte eso en el corazón para que le preguntes al Señor. Si hay una montaña que tienes que mover y necesitas darle a Él una semilla, prepárate para esa cosecha porque será grande. La Biblia nos promete, Jesucristo nos prometió que si usamos esa fe con una semilla, como una semilla de mostaza, dice, no habrá imposible. Yo sé que esto hace ruido en la mente de muchos y están diciendo, ¿seguro, pastor? Sí, seguro. No hay imposible. No hay imposible para detener lo que le crees al Señor. Porque, ¿saben qué? Detrás de esa semilla hay alguien que está creyendo. Yo a veces escucho que dice, pastor, voy a hacer una ofrenda. Le digo, si no lo estás creyendo, no ofrendes. No hagas un voto, no hagas una siembra, porque no va a pasar nada.
Y no, yo quiero ver. A veces escucho que alguien dice, a ver qué onda. No va a pasar nada. Es lo mismo que la oración. Por el contrario, en mi caso, yo siempre hablo de esto en familia, no hay nada más concreto que usar mi fe a través de una siembra. Porque digo, Señor, yo te creo y doy mi ofrenda. Yo una vez conté, no sé si lo hice acá, una vez hice un presupuesto grandísimo y le había prometido al Señor, Señor, si tú me das esa venta, yo voy a hacer tal ofrenda. ¿Qué pasó? El lunes creo que fue algo así, me avisan y me dicen, Diego, ese presupuesto se lo dimos a otro proveedor. Y yo le digo a la pastora, amor, ¿hacemos la ofrenda igual? Vamos a honrar al Señor, vamos a hacer igual la ofrenda, aunque no me dieron el presupuesto. ¿Saben qué? Hice esa ofrenda al Señor. A los 3-4 días, justo viajamos a Buenos Aires, me acuerdo, me llaman de la empresa, esta. Digo, ¿tenés todavía los repuestos que te iba a comprar? Sí, le digo, contentísimo. No, porque ¿sabes qué? Le sacamos la orden de compra al proveedor que íbamos a comprar, te la vamos a dar a vos. ¿Los tenés todavía? Pero ¿cómo no los voy a tener? Ahora rápidamente organizamos. Le sacaron la orden y me la dieron a mí. Miren cómo es Dios de fiel. Amén. Dios es fiel y Él honra tu fe. Él honra tu fe. ¿Y cómo se ve esa fe? Como les dije, cuando oramos y pedimos, cuando declaramos y también cuando hacemos una siembra. Dios sabe que le estás creyendo. ¿Y sabes qué? Quiero decirte esto. Muchas veces lo que ofrendamos parece insignificante. Parece que ya se olvidó el Señor. A veces esa semilla se está muriendo en la tierra. Claro, se tiene que morir para luego dar fruto. ¿Saben? Esa semilla de mostaza llega a ser una tremenda planta, lo que es la planta de mostaza, cómo crece y se ramifica hasta dar sombra. Pero al principio es pequeña. No menosprecies tu siembra, no menosprecies tu semilla. Vienen cosas grandes siempre detrás de una semilla. ¿Cuánto lo creen? Y quiero cerrar diciéndote, no hay límites para el que cree. No hay límites para el que cree. No, pastor, pero ¿cómo no hay límites? No, no hay límites para el que cree. No hay límites para el que cree. Jesús dice, nada le será imposible. ¿Sabes cuál es el límite? Que vos lo puedas creer. Y hasta dónde lo creas. Hasta dónde lo creas. Ese es el límite. Si crees por tal cosa, ve por eso. Decláralo, pídelo en oración creyendo, decláralo. Haz una siembra también respaldando lo que estás pidiendo. Y te puedo asegurar, y me comprometo con lo que estoy predicando, que vas a ver la respuesta y vas a ver la conquista de lo que estás buscando. Ponte en pie, iglesia, por favor, esta mañana. Dale gracias al Señor. Adoramos al Señor un instante. Luego quiero orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Jesús, te honramos. Oh, Señor, venga hoy espíritu de fe sobre tu pueblo, Señor. ¿Qué hago, Señor, para ver las respuestas? Solamente cree. Vuélvete un hombre, una mujer de fe. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sé hombre de fe. Vamos, iglesia, toma esa palabra. Sí, Señor, te adoramos. Oh, gracias, Espíritu Santo. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Oh, creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios.